porque eso está muy avanzado en términos de, digamos, de las conversaciones, de reuniones que he tenido el gusto de acompañar a la ministra de Educación y Cultura, la doctora Muñoz, o autoridades culturales del Uruguay. Está reconocido el hecho, está muy aumentado, todos somos conscientes de los resguardos que tenemos que tomar hoy entre intercambios y pasos de frontera, lamentablemente frente a flagelos que merecen la lucha de todo el mundo, pero hay que buscar un equilibrio. Sí, digamos, los decretos no están. Todavía no está pronta los decretos y menos, por lo tanto, lo que sería ya la instrumentación práctica de bienes culturales, porque hoy tenemos problemas para traer libros, para traer pinturas, por ejemplo, para hacer una exposición como nos gustaría hacer una exposición Blanes, una exposición Figari, por ejemplo. Eso tendría todavía que sortear obstáculos importantes, o los conjuntos musicales, por ejemplo, ¿no? Que para poder trasladar sus instrumentos tienen hoy día hay dificultades importantes, fundamentalmente de Uruguay hacia Argentina, no tanto la recíproca. Pero también encontramos la mejor disposición, quiero decir. Los diarios nos llegan. Los diarios, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, la mejor disposición de las autoridades argentinas para poder facilitar esas cosas, concretarlas definitivamente, y la Feria del Libro va a ser una oportunidad justamente para la firma, como se hace generalmente, pero en este caso hay una voluntad política compartida de poder aprovechar esta instancia para que todos estos temas que refuerzan la circulación de bienes culturales, que son tan importantes, el comercio de bienes y de servicios generales con Argentina, bueno, está el turismo, por supuesto, donde tenemos casi en Uruguay un monocultivo con el turismo, ¿no? Argentino, aunque últimamente se está diversificando, felizmente. Pero el comercio es más o menos conocido, producimos más o menos lo mismo, va mejorando, las cámaras, pero en los bienes culturales es ahí donde tenemos una riqueza realmente muy grande y donde tenemos que hacer un gran esfuerzo de divulgación, ¿no? Siempre cuento, me habrá escuchado más de una vez de uno de los padres de la Unión Europea, decir, si pudiera volver a empezar, empezaría por la cultura, ¿no? Es muy fuerte esto, pero eso está escrito, antes de fallecer por Jean Monnet, uno de los padres junto a Adenauer, a De Gasperi, a Schuman, de lo que fue la Unión Europea, o la Comunidad Económica Europea. Así que bueno, pensamos y estamos trabajando en la dirección de poder facilitar todos estos... Y la sensación es de que hay escucha más permeable ahora que antes. ¿Cómo es la sensación que tiene el político ustedes? Dificultades. Yo creo que hoy hay mejores condiciones, ¿no? Eso está muy vinculado a la relación bilateral. Es una relación muy buena, que ha tenido, como se sabe, cambios muy importantes, y desde la primera reunión mantenida el 7 de enero del año 16, realmente se mantiene un encuentro de agenda toda ella positiva, sin puntos rojos, digamos así, y que ha coincidido en muchísimos aspectos, ¿no? Estamos hablando de las políticas internas de cada uno de los países que soberanamente lleva adelante y sobre la cual cada uno puede tener su opinión. Pero lo que hace a las relaciones bilaterales, que siempre digo, yo creo que hubiesen tenido un cambio, cualquiera hubiese sido el resultado electoral de la última elección argentina. Quiero tener la honradez de decirlo porque así fue expresado y francamente así me lo expresó el propio presidente Macri en su despacho del Parque Patricios cuando le hice la visita protocolar, podríamos decir, o de cortesía, y él se refirió a cómo cambiaría la situación con Uruguay, cualquiera hubiese sido el resultado electoral. Así que hay un mejor clima en ese aspecto para conversar todos estos temas. Los temas de paso de frontera, por ejemplo, son muy importantes. Tenemos los puentes, felizmente. Hoy tenemos una circulación muy fluida y muy normal. Estamos tan cerca. Todo el tema de los ríos que compartimos. Allí también hay buenas noticias vinculadas
buenos entendimientos en 6 comisiones bilaterales que tenemos con Argentina, en el Río de la Plata, en el Río Uruguay, en el Tratado Antártico, en la represa de Salto Grande, en el Frente Marítimo, en fin, hay buena sintonía y se están realizando, después de licitaciones muy claras, muy transparentes, el dragado, por ejemplo, de Martín García, de un canal de enorme importancia para el tránsito fluvial, una coincidencia con Argentina muy importante en este gran instrumento que integramos 5 países, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que debería ser una formidable aorta, ¿no?, vinculada al comercio, fundamentalmente al comercio de materias primas, de cualquier otra naturaleza, que significaría un aporte de abaratamiento de costos realmente muy grande, y por suerte tenemos, bueno, esas formidables arterias con una gran capilaridad además, que ayudarían mucho. Uruguay y Argentina tienen además la hidrovía Uruguay, a la cual nos gustaría integrar a Brasil, porque al fin y al cabo allí nace ese formidable río, ¿no? Y con muchas cosas, no solamente de navegabilidad, de comercio, de llegada a puertos de Uruguay, de Entre Ríos, de Rosario, etcétera, sino sociales también y culturales. Por ejemplo, en este momento tenemos lo que en algunas reuniones de la Comisión de Frontera, que por suerte después de muchos años recomenzó su actividad, algo tan importante como que le llaman el corredor académico, porque ya tenemos 3 o 4 carreras binacionales, teniendo en cuenta que Argentina tiene en Entre Ríos una oferta importante, y en el litoral uruguayo, Salto y Paysandú especialmente, se ubica el mayor esfuerzo de descentralización universitaria que ha hecho tanto la UDELAR, la Universidad de la República Pública, como universidades privadas. ¿Cuáles son esas carreras? Bueno, son por ejemplo vinculadas, al principio fue tecnicatura y ahora es licenciatura en turismo, por ejemplo. Hay una vinculada a también licenciatura en términos de ecología, ¿no?, que son absolutamente fundamentales. Sé que hay varios proyectos, digamos, en curso, algunos cursos que han comenzado como tecnicaturas, pero con la idea de proyectarse a hacer licenciaturas de grado, y hay una comunicación entre las fronteras y el corredor litoraleño, para nosotros tan importante. Está el artiguismo, está las provincias unidas, en fin, ese intercambio realmente es muy importante. Esta es la segunda parte de la entrevista que hemos tenido con el embajador Lescano aquí en la Embajada del Uruguay. En este caso vamos a conversar sobre algunos de los temas que todavía están pendientes en la agenda bilateral. Pero es interesante destacar que estamos en la sede de la residencia y es una sorpresa que ha dado la gestión del embajador en estos años en que ha estado al frente de la representación diplomática, de la apertura que ha habido, no solamente para los compatriotas, que siempre está abierta esta residencia, sino que además ha tenido una de las características que pocas embajadas, solamente la francesa que abre para el Día del Patrimonio, esta embajada también abre los días del patrimonio argentino a público en general todo el fin de semana, y son los mismos funcionarios de la embajada los que son de ella, hasta el propio embajador. Esta es una residencia que ha tenido una fantástica colección ya desde el origen, cuando la compró el Estado uruguayo a un magnate brasileño ya en los años 50, mantuvo una colección de miniaturas y marfiles y una linda obra, una linda colección, una gran pinacoteca de autores uruguayos. Bueno, está abierto también para el público argentino los días del patrimonio. ¿Cómo está la balanza comercial y cómo ha venido evolucionando la balanza comercial? Bueno, la balanza comercial no tiene un volumen, como sabemos, muy importante. Estamos tratando de lograr aperturas de mercados en el mundo, estamos coincidiendo mucho en la necesidad de
de tener algún acuerdo tan demorado, de tantos años, con ese gran bloque europeo que es la Unión Europea. Esto lleva su tiempo, pero según la diplomacia y según los negociadores, nunca estuvimos tan cerca en realidad de que voluntad política mediante, y en este mundo que está cambiando en términos horarios casi, sus paradigmas comerciales y algunos actores jugando de manera muy especial, como es el caso de la política del señor Trump en los Estados Unidos, etc., bueno, nos permita finalmente abordar ese acuerdo con la Unión Europea, donde creo que ambos bloques tenemos para ganar. Entonces, yo creo que debe y puede aumentarse el intercambio bilateral, que está bastante equilibrado, sí, bastante equilibrado, y que en un lado y en el otro hay nichos, sobre todo con cosas que están en el punto central de la agenda. Por ejemplo, un gran intercambio en materia de energía alternativa, donde Uruguay se ha planteado, bueno, está hoy entre los primeros lugares realmente de proveer energía fundamentalmente eólica, ¿no?, a través de parques que están en todo el territorio nacional, y están viniendo empresas uruguayas a trabajar en la Argentina. Pero esto por poner un ejemplo. Tenemos el tema de la búsqueda de cadenas productivas, siempre sobre la base del espíritu de complementariedad. Existen las cámaras de comercio, etcétera. Bueno, se han hecho reuniones, por ejemplo, muy importantes, quiero señalarla, en Martín García, isla argentina, que están muy cerca de la costa uruguaya, que últimamente la naturaleza la ha juntado con la isla Timoteo Domínguez uruguaya, y por lo tanto ahora tenemos por primera vez una frontera seca, ¿no? Y en Martín García hubo ya 2 reuniones bien importantes organizadas por la Comisión del Río de la Plata, que en el caso uruguayo preside el doctor Felipe Michelini, que ha sido una con los ministros, los cancilleres y ministros de Transporte y de Turismo, etcétera, y acordando, no fue solo a visitar y a tener un almuerzo campestre, digamos, sino realmente una jornada de trabajo, de entrar en temas profundos vinculados al tema de los ríos, de guarderías náuticas, de poner en valor turístico, en particular la isla Martín García, que es tan importante, tiene un valor histórico, y estuvieron 4 presidentes argentinos detenidos en distintas etapas de la historia, y hay un museo modesto pero importante. Bueno, ahí se avanzó mucho realmente, y últimamente, hace muy pocos días, estuvieron parlamentarios, una nutrida delegación parlamentaria de Uruguay y de Argentina, en cantidad y en calidad, desde el punto de vista de la representación política de todos los partidos, bueno, coincidiendo en muchísimas cosas de estas que estamos hablando, que pueden mejorar tanto la situación. Por ejemplo, aprovecho también para pasar un pequeño mensaje. Estamos tratando desde mucho tiempo atrás, pero en los últimos años ha tenido un impulso el turismo social. Y entonces la salida, por ejemplo, del Tigre a la isla Martín García es un paseo diario, familiar, accesible desde el punto de vista económico, así como estamos tratando de lograr, especialmente para sectores con dificultades económicas, jubilados, etcétera, y jóvenes, bueno, proyectos y programas de turismo social que podamos utilizar. ¿Está funcionando? Empezó a funcionar, hay mucho interés del consulado uruguayo en ese sentido, en el trabajo, y del Ministerio de Turismo. Ahora está por llegar nuevamente la ministra Quechichián, que viene a trabajar, el subsecretario Liberov, que viene a trabajar este tema del Mundial Conjunto del 2030, que se hace una reunión importante acá en Buenos Aires, y en consecuencia, bueno, es una vía de salida importante, y el turismo es un derecho humano que debería, en la medida de todo lo posible, ser utilizado por todos, no solamente por los que tienen cierta capacidad adquisitiva, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad del gobierno, de la ayuda que puedan darnos también algunas empresas,
para poder extender este derecho humano y pasar de los dichos a los hechos, concretamente, ¿no? De manera que el intercambio es importante, hay muchas coincidencias en este camino. Ojalá que el Mercosur pueda encontrar la vía de revitalizarse, de cumplir un papel comercial, político, cultural, social, muy importante, porque esa es la dimensión de un proceso de integración. Digamos, están lo que Aldo Ferrer llamaba las fuerzas centrípetas de la geografía, la historia, la realidad y este mundo, digamos así, donde es necesario unirse, trascender de solidaridad continental, etcétera, para poder competir, para poder mejorar la condición de vida de nuestros pueblos. Y el sueño de patria grande, el sueño bolivariano, sanmartiniano, y artiguista, desde luego, de poder, entre tantos, ¿no?, de poder avanzar en todo lo que se pueda en la toma de conciencia que somos un continente con mucha riqueza, pero con mucha desigualdad, quizás el más desigual del planeta, dicen las investigaciones, ¿no? Y eso nos interpela a todo el sistema político, diplomático, empresarial, académico, social, etcétera, a poder avanzar en ese concepto de Estado continental de que hablaba Alberto Metol Ferré, que sigue siendo para nosotros una inspiración plenamente vigente. Muchísimas gracias. No, por favor.